esta noche. Damos gracias a Dios porque aquí estamos nuevamente, aunque hoy un poquito después, ¿verdad? Como es de costumbre. Pero aquí estamos, hermanos, y vamos a aprovechar este tiempo, ¿verdad? Para seguir presentando la palabra del Señor. Así que vamos a orar, son bienvenidos y le invitamos para que esté, ¿verdad? Listo ya para escuchar. El tema es reconociendo pecados de las ovejas. Amén. Vamos a orar en este momento, vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor y que todo resulte en bendición. Amén. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias en este momento, Padre. Gracias por tus bendiciones. En tus manos ponemos este tiempo, este momento, Padre, en que se va a compartir tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo use la vida de tu siervo. Danos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, de entendimiento, Dios, para que tu palabra pueda exponerse de la mejor manera como tú quieres, de acuerdo a tu voluntad, pero también para que nuestros hermanos puedan entender, puedan recibir, puedan comprender tu palabra, Padre, y que todo sea para bendición y para edificación de tu amada, de tu iglesia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. En esta noche, pues, tras que ya es de noche, hermano. Bueno, pues, hemos estado hablando esta semana acerca de reconociendo pastor. Comenzamos hablando el martes. Y a medida que fuimos avanzando, hermanos, empezamos a hablar también de reconocer, pues, los pecados, ¿verdad? Que como pastores hemos cometido. Porque no podemos decir que no hemos cometido fallas y tal vez esas fallas están contribuyendo para que mucha gente no acepte cobertura, no reconozca la autoridad de un pastor. Por lo tanto, ¿verdad? Estamos tratando de que pues no encuentre la persona que no quiere definitivamente con esto no. Entonces, hermanos, perdón, que nosotros como siervos del Señor podamos reconocer nuestros errores, nuestras fallas y podamos nosotros, ¿verdad? Quitar los escombros, las paredes que pudieran estarnos impidiendo acercarnos, ¿verdad? A las ovejas, a aquellos que necesitan de Dios, que aman a Dios, pero que pues han visto que muchos de los ministros no sabemos reconocer nuestros errores. Yo no entiendo muchas veces, hermanos, por qué a veces, por ejemplo, quien tiene autoridad no reconoce que ha cometido fallas. Mire, eh, este, eh, perdón, hermano. Tenemos aquí unos detallitos con los lentes. Entonces, por ejemplo, un político que ha cometido fallas, que ha hecho cosas, que no ha hecho las cosas correctamente, hermanos, es difícil que se pare, ¿verdad?, ante un micrófono y diga, le pido perdón al pueblo por haberle robado, por haber cometido tantas fallas. Sino que no, ellos buscan justificar sus fallas. He visto padres, ¿verdad? Con una actitud orgullosa y pedante, hermanos, no reconocer sus errores como padres. He visto pastores, hermanos, encerrados en el orgullo, que no reconocen sus pecados y que de alguna manera, hermanos, hemos cometido fallas. Y al no reconocerlas, hermanos, estamos impidiendo que tal vez, ¿verdad?, aquellos que verdaderamente están esperando una actitud de humildad de parte del ministro, del pastor, para dar ellos también el paso de reconocer sus pecados, hermanos, pues no hemos creado esos puentes. Entonces, para que no haya pretexto, el día de ayer estuvimos hablando de los pecados
cometidos por los pastores en el área del pastorado. Entonces, reconocimos muchas fallas que hemos cometido. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de los pecados de las ovejas, y como estamos hablando de reconocer, esperamos que, ¿verdad? Se pueda reconocer las fallas o los pecados que las ovejas cometen como ovejas o como cabritos. Entonces, vamos a iniciar, hermanos. Voy a empezar a leer algunos textos donde vamos a estar enumerando algunos pecados que como ovejas, no en el sentido, ¿verdad?, de general, sino como ovejas, como parte de una congregación, como ovejas humanas. Entonces, también vamos a hablar de los cabritos. Entonces, tal vez pudimos haber escogido otro título y haberle puesto pecados del rebaño. Entonces, Mateo capítulo 10, verso 40 dice: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí, hermanos, el Señor le está diciendo a los discípulos: el que les reciba a ustedes, me recibe a mí, o sea, a Jesucristo. Y el que recibe a Jesucristo, recibe al Padre que lo envió. Entonces, el Padre delegó a Cristo Jesús una misión, una labor. Y Jesucristo, hermanos, envió, delegó a 5 ministerios, hermanos, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que desarrollen una labor, una función, un oficio. De manera que el que recibe a un profeta, el que recibe a un apóstol, el que recibe a un evangelista, el que recibe a un pastor o a un maestro, hermanos, esa persona está aceptando pues como un verdadero doma del Señor, como un verdadero ministro del Señor, le está dando la bienvenida, de manera que el que recibe a un delegado por Cristo está recibiendo a Cristo mismo. Pero ¿qué pasa cuando no se recibe? Al no recibir, hermanos, a los delegados por el Señor, entonces eso se convierte en un pecado, en una falta. Si leyéramos Mateo capítulo 10, verso 40, de manera negativa, podríamos decir: el que no recibe a ustedes, a mí no me recibe. Y el que no me recibe, no recibe al que me envió. Entonces, no recibir a los delegados, hermanos, ya es un asunto que tiene que ver, ¿verdad?, con el pecado, con la falta. Hay 5 cosas que hacen las ovejas allá en Cantar de los Cantares, hermanos, que vamos a ver, hermanos, vamos a analizar esto y vamos a encontrar que hay 5 cosas por lo menos que la amada como oveja no está haciendo. Cantares 1:7 dice en la Biblia al día: cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? Fíjese que si aquí la amada está preguntando ¿dónde apacientan sus rebaños?, quiere decir que ella no se está apacentando. Entonces, una oveja que no se está alimentando, hermanos, tiende a desnutrirse. Porque la palabra apacentar tiene que ver con instruir, con educar, con animarse, con alimentarse. Entonces, hermanos, una oveja que no se alimenta está fallando. Porque una cosa, hermanos, es que el pastor no esté dando el alimento y la oveja no tenga que comer. Pero cuando hay alimento, cuando hay, hermanos,
comida espiritual, cuando hay instrucción, hermanos, cuando el pastor está cumpliendo con su trabajo, con su labor, hermanos, y predica, ¿verdad? No solamente el domingo enseña, sino que los días de semana también predica y enseña en la iglesia, y aparte da el discipulado, hermanos, y todavía escribe y saca, ¿verdad? Algún panfleto o algún material y se los envía o se los da a los hermanos, ya sea impreso o enviado, ¿verdad? Por WhatsApp. Ese pastor está alimentando la iglesia. Pero una oveja que no se está alimentando porque no quiere, hermanos, ahí está cometiendo una falta. Esos son pecados del rebaño. Son las faltas que cometen, hermanos, las ovejas. Dice ahí mismo en Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 7, hermanos, donde a la hora de la siesta los haces reposar. Y está preguntando. ¿Por qué pregunta la amada dónde están haciendo descansar al rebaño? Porque ella no tiene reposo. Ella no tiene descanso. Hermanos, un rebaño, una oveja que no tiene reposo, la responsabilidad, hermanos, muchas veces está en el pastor, pero otras tantas está en la oveja. Porque el Señor dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pero también dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, me hará reposar. Cuando el ministro, cuando el pastor está, hermanos, enseñando acerca del reposo a la iglesia, hermanos, y la iglesia o las ovejas no están reposando, hermanos, no es ya la responsabilidad del pastor, sino que la oveja no está creyendo a esa palabra y al no creer esa palabra no tiene reposo. ¿Cómo ayudar a quien no quiere ser ayudado? Porque eso es importante, hermanos, que usted lo anote allí, pero que el pastor esté haciendo su trabajo, que el pastor esté haciendo, hermanos, su función, pero que resulta que las ovejas no están recibiendo la bendición de esa administración que el pastor está dando. Hermanos, entonces a veces no es que el pastor no esté enseñando correctamente, es que la oveja no está asimilando la palabra. Ya ya los pecados pastorales lo mencionamos ayer. Ahora, ¿qué sucede cuando el pastor sí cumple con su función y la oveja no encuentra reposo, no encuentra descanso? A veces buscamos el error en otros y no lo buscamos en nosotros mismos. Entonces, tenemos que encontrar, hermanos, los pecados del rebaño. Y entonces acá encontramos, hermanos, también aquí en Cantares capítulo 1, verso 7, en la Biblia al día, dice, ¿por qué he de andar vagando entre los rebaños de tus amigos? Fíjese lo que hace la amada, que aquí, hermanos, representa a las ovejas del Señor. Dice, ¿por qué he de andar vagando entre los rebaños de tus amigos? ¿Qué es vagar, hermanos? Es andar errante, es andar de vagabundo. ¿Qué anda haciendo la amada entre otros rebaños? En los rebaños de los amigos, en los rebaños de otros pastores y no en el rebaño que le corresponde. Es decir, que anda vagando. Ese es otro de los pecados o de los errores de algunas ovejas, hermanos, que se la pasan de evento en evento, de actividad en actividad, de iglesia en iglesia, un domingo en una iglesia, otro domingo en otra, otro domingo en otra, y allá cuando quiere regresa a su iglesia, ¿verdad? Entonces anda vagando, anda errante.
anda vagabundeando entre los rebaños de sus amigos. Eso es un error. Y por eso, ¿verdad? No puede crecer, no puede desarrollarse. Una oveja de esa manera no puede desarrollarse, hermano. Mire, de pronto viene una oveja a la iglesia y dice, pastor, fíjese que es que escuché a un predicador que dijo esto. ¿Y qué dice usted? Y entonces el pastor se queda pensando, ¿a dónde será que fue a escuchar otro mensaje la hermana? Esta ovejita no entiende que, que no debe andar de vagabunda, pues, que no debe andar errante, sino que debe escuchar la voz de su pastor para que, hermano, para que aprenda a reconocer la voz pastoral y para que no se pierda en tantos vientos de doctrinas. Fíjese que otro de los errores, hermanos, y de los pecados del rebaño es no seguir las huellas de las ovejas. Cantares 1:8 dice, si no lo sabes, bella entre las bellas. ¿Quién es bella entre las bellas? La iglesia. Le dice, ve tras la huella del rebaño. ¿A quién le dicen? A las ovejas, a la amada del Señor. Camina tras la huella, camina en el sendero de las ovejas, camina en el trillo, en los pasos, sigue los pasos del rebaño, sigue los pasos de las ovejas. No agarres para otro rumbo, sigue los pasos de las ovejas, no de los cabritos, de las ovejas. Sigue las huellas de aquellos que están obedeciendo, de aquellos que están tratando, hermanos, de ser fiel al Señor. No sigas a los que se vuelven atrás. ¿Sabía usted que la palabra ovejas, hermanos, tiene que ver también con no volver atrás? Una oveja no sabe dar reversa, hermano. Las ovejas no pueden caminar hacia atrás como los cabritos. ¿Se han visto, verdad, los cabritos cómo dan reversa para trompear, verdad, a otros? Las ovejas no pueden hacer eso. Entonces, hermanos, no sigan las huellas de los cabritos, sino de las ovejas. Ese es otro de los pecados de algunas ovejas, hermano. Y luego dice, y apacienta a tus cabritos junto a las moradas de los pastores. ¿A qué se refiere la Biblia cuando se habla de cabritos? Los cabritos, hermanos, son aquellas áreas en nosotros que aún no hemos entregado al Señor. Son aquellas áreas de nuestra vida que no hemos conquistado, que no hemos dominado. Los cabritos en nosotros podrían ser, hermanos, un carácter violento. Podría ser un vocabulario no cristiano. Podrían ser pensamientos sucios. Los cabritos son áreas que debemos entregar al Señor, pero dice, apacienta tus cabritos, aliméntalos con la palabra del Señor. Escucha la palabra de Dios, óyela. Aliméntate con la palabra y vas a ver cómo esas áreas vas a entregarla al Señor. Pero ¿junto a dónde? Dice, junto a las moradas de los pastores. Ponte bajo cobertura. Reconoce cobertura. Reconoce a un pastor como tu autoridad. Fíjense, hermanos, que hay ovejas que cometen otro tipo de pecados con su manera de conducirse. Ezequiel 34:18 dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Fíjese que con la manera de caminar o de conducirnos,
con nuestra conducta, a veces pisoteamos los pastos buenos. Supongamos que en una iglesia hay buena doctrina. El pastor se preocupa por prepararse y presentarle a la iglesia un buen mensaje. Pero hay ovejas, hermanos, que con su manera de conducirse aplastan, destrozan la enseñanza, la palabra que nutre, la palabra que hace crecer. Lo ven las nuevas ovejas que vienen al rebaño y ven a aquel hermano que lleva tiempo, ¿verdad? En el evangelio, en el camino del Señor, y que ha comido buenos pastos y se ha mantenido, pero ven su conducta, hermanos. Entonces, ahí se cumple que ellos aplastan y destrozan los pastos buenos que quedan con su manera de conducirse, porque dice que los aplastan con vuestros pies. Entonces, cuando la Biblia dice, Ezequiel 34:18, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, está hablando que con la manera de conducirse, muchas ovejas pisotean los buenos pastos que el pastor da. La Biblia, lenguaje sencillo, hermanos, dice, algunos de ustedes no se conforman con comerse el mejor pasto, sino que pisotean el pasto que no se comieron. Y ahí encontramos otro rema, hermanos. Hay personas que comen lo que les gusta. Pero el pasto que hermano, el pastor dio y que como que no muy bien lo digieren, hermano, lo dejan a un lado y lo pisotean. Y todavía le dicen a las nuevas ovejas, eso que predicó el pastor hoy no estoy de acuerdo con él. Yo considero que eso no es así. Y empiezan a pisotear el pasto y aquellos nuevos, aquellas personas u ovejas humanas que están iniciando el camino del Señor, que son corderitos, hermanos, no pueden comer ese pasto. No lo dejan. No sé si me estoy explicando. Entonces, hermano, se vale comentar, ¿verdad? Si usted tiene algún comentario, con confianza. Entonces, pero hay algo más. Dice esta misma cita bíblica, Ezequiel 34:18, dice, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. O sea que, hermanos, hay ovejas a las que se le da agua limpia, aguas profundas, aguas claras, palabra del Señor, hermano. Pero con sus pies, es decir, con su manera de actuar, de conducirse, con su manera de caminar, enturbian la sana enseñanza. Como quien dice, hermano, en lugar de ayudar, están enturbiando el agua. Dice la Nueva Reina Valera 2000, y que bebiendo las aguas profundas, también holláis con vuestros pies las que quedan. Hermano, usted no sabe cuánto tiempo pasa su pastor preparando un mensaje. Y usted lo escucha y dice, wow, qué precioso mensaje, qué enseñanza más profunda, qué bien ese mensaje. Pero llegando a la casa, hermanos, no lo practica. Y la gente que está queriendo iniciar el camino del Señor, hermanos, le enturbiamos las aguas con nuestra manera de conducirnos. La Nueva Versión Internacional, hermanos, en 1984 dice, no les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Mire que un poco fuerte, ¿verdad? Porque decirle, hermano, patas a los pies de las
de una oveja humana ya es como una afrenta, ¿verdad? Pero pues, prácticamente, hermanos, si no sabemos conducirnos correctamente, si no caminamos derecho, entonces estamos enturbiando el agua, la enseñanza que se está dando en la iglesia. ¿Cómo vamos a ayudar a que crezcan los corderitos? Entonces, no es un reclamo, no es un regaño, es una enseñanza. Y yo espero en el Señor que esta enseñanza, hermanos, dé resultado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hermano. Ezequiel 34:19 dice, y mis ovejas, fíjese, mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. O sea, de todas maneras comen, de todas maneras beben, pero no algo limpio, no algo que les vaya a nutrir, ya va contaminado, ya va afectado por los pies contaminados de aquellas ovejas que están caminando mal. Y fíjense, hermanos, que esto está tremendo porque el tema de ayer estuvo tremendo también, pero esto, hermanos, dice Ezequiel 34:21. Por cuanto empujasteis con el costado. Mire, Ezequiel 34:21 nos habla, hermanos, que a veces hay ovejas que empujan a las ovejas débiles. ¿Y qué significa empujar con el costado? Significa desplazar disimuladamente. Hay ovejas que echan fuera del camino disimuladamente a otros. Sí, hermano. Ellos no se paran firmes, pero tampoco dejan que otro se mantenga firme. Ellos, hermanos, con sus actitudes, disimuladamente, como si no se dieran cuenta, hermanos, empujan con el costado a las ovejas débiles y las hacen caer o las avientan fuera del camino. Entonces, tengamos cuidado de estar empujando disimuladamente o haciéndonos como que no nos damos cuenta. Pero usted y yo somos conscientes, hermanos, de nuestras actitudes. Porque, repito, una persona que ya conoce del camino del Señor y que, por ejemplo, sabe que hay que estar en los cultos, hay que servir, hermanos, y no lo hace. Que sabe que debemos levantar las manos, adorar al Señor, servir al Señor, cantar al Señor con gozo. Y los otros hermanos más débiles, los nuevos, los corderitos, ven que ese hermano o esa hermana no participa y ya tiene tiempo. Y eso sí, a la hora de la enseñanza, comenta y todo, hermanos. Y luego tarda en regresar a la iglesia 1 mes, 2 meses, 3 meses. Hermanos, esa persona sabe perfectamente que está empujando con el costado a otros, que los está echando fuera. Ahora, dice más la Biblia, hermano. Ezequiel 34:21 dice, y con el hombro, o sea que empujan con el costado y empujan con el hombro a las ovejas débiles. Eso es, hermanos, desplazar a otros con pedantería, con orgullo, con altivez, mirándolos por encima del hombro, con menosprecio. El hombro, hermanos, es para apoyar a otros. Pero cuando se ocupa, hermanos, para ver a otros por encima del hombro,
estamos menospreciándolo. Es lamentable, hermanos, que haya hermanos que ya llevan tiempo en el Evangelio y cuando el pastor le deja el lugar a un hermano, un corderito, un nuevo convertido para que pase a dar un rema, se pare y le diga, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, hermano. Eso no es así. Hermano, públicamente, y lo avergüenza, menospreciando a una persona que apenas, pero ni el pastor le dice al hermano en público, pero ese hermano o esa hermana sí se atreve a, porque es tan recto y es tan, ¿cómo decirlo? Tan legalista. Hay quienes desplazan con orgullo a otros, hermano. En lugar de apoyar, los menosprecian. El hombro es para apoyar, no para mirar por encima a aquellos que apenas están iniciando. Entonces hay ovejas, hermanos, que desplazan disimuladamente, empujan con el costado. Y hay ovejas que empujan con el hombro, o sea, con orgullo, con menosprecio. Hay ovejas que dañan con el poder. Dice, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Mire qué tremendo eso, man. Acornear con los cuernos a las ovejas débiles. Eso es dañar con el poder. Mire, dijo alguien que si se le da autoridad a una persona que tiene problemas de autoestima, esa persona se va a volver prepotente. Por eso es que un ministro, hermanos, cuando un pastor llega a ser, va a estar a cargo de una obra, no debe ser un neófito, no debe ser una persona nueva, convertida, no sea que caiga en lazos del diablo y que los gane el orgullo. Perdón, hermano, pero a veces uno le da autoridad a algunas personas, hermanos, y es como si el pastor le diera autoridad a un hermano y le dijera, usted va a ser ahora el diácono de la iglesia o el consejero, como dicen en algunas otras congregaciones. Y ya de pronto el hermano empieza a ponérsele brincón al pastor. Hermano, si no se puso a ese hermano para que le esté metiendo problemas al pastor, se puso para que ayude. Es una ayuda del pastor. Imagínese si con el pastor se pone brincón. Bueno, se pone a pelear, pues, a discutir. Imagínese con los hermanos que están iniciando. Entonces, a veces debemos tener cuidado, hermanos, a quién le damos autoridad. Y yo me arrepiento, de verdad, de que a veces le hemos dado autoridad, hermanos, a algunas personas que hasta al pastor le tiran. Este silencio es para que analicen. Entonces, acornear con vuestros cuernos, hermanos, es echar fuera, pues, con cierto poder o cierta autoridad que alguien ha recibido. Alguien ya profetiza y ya se siente que es el dueño, hermanos, es el, ¿cómo decirlo? Tiene el monopolio de la verdad. Dios está empezando a usar, a predicar y ya se para al frente a regañotear a los hermanos. Pero hermano, ¿quién le dio, quién le dijo que que para predicar hay que lastimar? Esos son pecados, hermanos, que se cometen en el rebaño de parte de las mismas ovejas. Mateo capítulo 25, verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha, dice, y los cabritos a su izquierda. No vamos a pasar hasta el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda son los cabritos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire qué tremendo, hermano. Que aquí el Señor va a hacer una distinción entre ovejas y cabritos.
¿Por qué? ¿Por qué les digo o por qué les dirá el Señor, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno? Y dice Mateo 25:42, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Este es uno de los pecados de las ovejas o de los cabritos, pues. ¿Cuál es el pecado? No compartir el pan. Recuerde que la palabra de Dios es pan. Jesucristo es el pan de vida. Entonces, mucha gente tiene hambre. Y fíjese, note bien que aquí no se está refiriendo a pastores. ¿Quiénes son los que deben compartir el pan? Las ovejas. El pastor trae el pan a la iglesia y les reparte, les da grano, les da alimento. Usted lo mastica, usted lo rumía, usted lo procesa, hace pan en su casa y luego le invita de comer a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Uno de los pecados, hermanos, que hemos cometido, al menos en el caso mío, como oveja, cuando fui oveja, hermanos, es que no compartíamos el pan. El pastor predicaba y nos enseñaba y no íbamos y no le hablábamos a otros de Cristo. Mucha gente tiene hambre del Señor. Entonces, uno de los pecados que se cometen es no compartir el pan que da vida. Por eso dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Aparte, hermanos, o también, ¿verdad? Usted puede entenderlo literalmente. Pero el Señor nos habla también por medio de figuras. Y este texto lo podemos entender de varias formas, pero en este contexto que estamos hablando espiritualmente, hermano. No compartir el agua de vida. Dice, tuve sed y no me disteis de beber. ¿Cuánta gente está insatisfecha con su vida, hermano? ¿Cuánta gente trata de llenar el vacío de su alma, hermanos, de su espíritu con alcohol, con sexo, con drogas, con tantas cosas? Y nosotros tenemos agua, el agua de la palabra, el agua del Espíritu de Dios que fluye en nosotros, que es agua que salta para vida eterna. Entonces debemos compartirlo. El apóstol Pedro, cuando vio a aquel hombre que estaba, hermanos, a la puerta del templo, en la hermosa, le dijo, no tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo te doy. Entonces, ¿qué tiene usted? ¿Pan? ¿Agua? Compártalo. No se quede callado. Usted puede ayudar a satisfacer la necesidad espiritual, primeramente, de aquellas personas. Otra de las cosas, hermanos, es que los cabritos, el Señor les dirá, Mateo 25:43, fui forastero y no me recogisteis. Y la palabra forastero tiene que ver con extranjero. Una persona que no pertenece al pueblo de Dios, una persona que no es cristiana, no es creyente. Fui forastero, fui extranjero y no me recogiste, no me congregaste, no me invitaste a congregarme, no me condujiste al rebaño, no me invitaste a reunirme. Hay gente que está esperando, hermanos, que nosotros le hablemos. Pero aquí le está hablando, hermano, aquí la Biblia, en el contexto que estamos hablando, porque a las ovejas le dice, porque tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me diste, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Eso le dice a las ovejas. Ahora, a los cabritos le dice, fui forastero y no me recogiste. O sea,
no me invitaste a tu casa. ¿Y a qué casa se refiere? A la casa espiritual, hermano. A la casa donde nos reunimos. No lo llevaste a recibir alimento a la casa del Señor. Porque para nosotros, hermanos, el templo, la congregación, el lugar donde nos reunimos, allí es nuestra casa. Si el gorrión haya casa, hermanos, haya lugar donde hacer su nido, en la casa del Señor, imagínense nosotros. Y dice, estuve desnudo y no me cubristeis. Cuando se habla de desnudez, hermanos, ¿se acuerdan de Adán? ¿Cuándo fue que se vio desnudo? Cuando había pecado, hermano. ¿Cuándo sabemos que alguien está desnudo? Cuando se ha descubierto su pecado. Cuando ha quedado desnudo, su condición pecaminosa. ¿Qué hace mucha gente? No lo cubre, sino que lo hace un chisme. Y todo el mundo sabe el pecado de fulano. Oye, ya sabe que fulano de tal pecó. Oye, ya sabe que fulano de tal falló. Ya sabe que el hermano fulano cometió una falla. Ya sabe que el hermano fulano... Y se vuelve un chisme, hermanos. Y no cubrimos al desnudo. No nos ponemos alrededor para cubrirlo. Dice la Biblia, hermanos, esa palabra cubristeis es adornar a alguien para causar una buena impresión. Alguien pecó de la iglesia y todo mundo anda comentando, no todo mundo, pero hermanos, los cabritos pues andan comentando, lo andan desnudando y no solamente en la iglesia, a veces hasta en la propia familia. ¿Qué tiene que irle a contar usted que el hermano fulano pecó? ¿A sus hijos que no son cristianos? ¿A su esposa o a su esposo que no llega a la iglesia? Usted no está cubriendo al desnudo. Perdón, hermano, pero hay ovejas que lejos hermanos, de cubrir al que pecó, hermano, lo pone a la intemperie, lo saca a la calle y lo hace público. Eso que lo haga el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. No nosotros, no usted como oveja. Si alguien pecó, ayúdelo a restaurarse. Hermanos, el que ayuda a restaurarse a alguien que ha pecado, cubre multitud de errores. Nuestro Dios es Dios que perdona multitud de pecados y que nos ha perdonado muchos pecados y muchos no han salido a la luz. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha cubierto y porque los hemos reconocido. Entonces, nosotros debemos cubrir al desnudo. No es que usted ande regalando ropa, perdón, hermano y hermana, porque a veces no sabemos ni quién es el que usaba esa ropa, ¿verdad? Pero se trata de cubrir espiritualmente al desnudo, al que pecó, al que tiene una falla. Por eso es que mucha gente no confía en otros hermanos y no le quieren comentar no quieren ministrarse. A veces tienen hasta miedo, ¿verdad? Del pastor de decirle, pastor, yo tengo un problema, tengo este problema, pero no le vaya a decir a nadie, por favor. Entonces, hermanos, tenemos que cubrir al desnudo. Que el Señor nos perdone a los ministros y perdone a la iglesia, porque muchas veces exponemos públicamente a aquel que ha pecado. Lejos de cubrirlo, lo exponemos, lo hacemos público. Por eso es que, hermanos, a mí me da tristeza cuando alguien sube al Facebook, ¿verdad? Esta fulana de tal es una prostituta, es una quita hombre, yo no sé, pero hay gente que agarra y comparte eso, man. Ni le consta. Bueno, vamos a continuar. Hermanos,
Dice, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Lo podemos ver literalmente, hermano. Amén. Pero alguien que está enfermo es alguien que está sin fuerza, o moralmente está débil, o está en una condición desesperada y no nos hemos preocupado por ello. No lo hemos ido a ver porque dice, es que eso le corresponde al pastor. No es cierto, hermano. No solo al pastor. Las ovejas también deben apoyarse. Por eso dice acá en este contexto, léalo bien, hermano. Pero en este contexto, el Señor le dice, le dirá a las ovejas, estuve enfermo y en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces le dirán, Señor, pero ¿cuándo estuviste enfermo y en la cárcel? Por cuanto lo hiciste a uno pequeño, a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Pero ¿qué es visitar, hermanos? Ir a verlo, ayudarlo, buscar a esa persona con el propósito de animarlo, de liberarlo, porque, hermano, hay gente que está en una cárcel, prisionero, en un calabozo. El enemigo lo ha engañado. Puede estar en una cárcel no solamente físicamente, sino en una cárcel emocional. Puede estar enfermo, no físicamente, puede ser que esté enfermo espiritual o emocionalmente, en su alma. Y usted como oveja puede ayudarlo. No hacerlo es un pecado del rebaño. Y el Señor va a pedirnos cuenta, hermano, no solamente a los pastores. Oiga bien lo que le estoy diciendo y le voy a pedir que busque San Mateo capítulo 25 y busque del verso, a ver, ahorita les digo, del verso 33 en adelante, hermano, para que usted vea la diferencia entre las actitudes de las ovejas y las actitudes de los cabritos. Usted es una oveja del Señor, no es un cabrito. Marcos 6:34. Una de las cosas, hermanos, que el Señor cuando ve a la gente como ovejas sin pastor, dice que Él comenzó a enseñarle muchas cosas. La gente, hermanos, cuando tiene pastor, tiene enseñanza. Pero mucha gente desprecia la enseñanza. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hay gente, hermanos, que desprecia así, abiertamente. Hemos llegado a casas y empezamos a darle estudio a los hermanos. A las 2 semanas, pastor, ya no venga porque es que no vamos a poder estudiar. Ok, entonces para la próxima. Y la próxima semana, pastor, no vamos a poder. Y así se la llevan. Hay quienes definitivamente dicen, no quiero. Está bien, es su problema. Pero no digan que no hay enseñanza, porque están despreciando la enseñanza. El grupo de discipulados le queda a la vuelta de su casa, pero es que no tiene interés. Hermanos, otro punto y con esto vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando acá. No acordarse de sus pastores. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acordarse es tenerlos en mente, en memoria. ¿Cómo estarán mis pastores? Ore por ellos. ¿Ya comieron? Pregúnteles. No estoy hablando de mí, hermano, porque gracias a Dios las ovejas han sido fieles. Y gracias a Dios, o gracias también, Dios siempre ha sido fiel. Pero habrá pastores que no tienen tal vez en su casa alimento. Y usted tiene para comer, compró 2 kilos de azúcar, compró 3 kilos de carne, compró maíz, tiene frijoles y todo, y no se acuerda si su pastor tiene.
Échele una llamadita. Ahorita no, porque estoy transmitiendo. No, hermano, pero a su pastor, si usted tiene a su pastor, ¿verdad? Porque hay hermanos que están conectados que no son de la congregación y gloria a Dios. Pero si usted se acuerda de su pastor y usted sí tiene para, acuérdese de él, bendígalo, hónrelo. Y luego dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, no imite lo malo de su pastor. Yo entiendo que nosotros tenemos defectos, pero no imite lo malo. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí en lo que yo imito a Cristo. Pero el apóstol Pablo tenía defectos. Ahora aquí, hermanos, Hebreos 13:7 dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, analicen, examinen con cuidado, reflexionen cuál ha sido el resultado, el efecto de su estilo de vida y sigan el ejemplo de su fidelidad, de su convicción, de lo bueno que ha hecho. Hay gente que ocupa eso, hermanos, los errores del pastor para no asistir a una congregación. Porque dicen, todos los pastores cometen errores. Sí, 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 cometemos fallas. Y usted también. Pero imite lo bueno. Ahora acá dice la Biblia, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Eso es, confíe de crédito a lo que el pastor le está diciendo. Póngale atención a su enseñanza. Hermano, yo le ponía un ejemplo, ¿verdad? Hay personas que van al doctor y el doctor le dice lo que tienen que hacer y hacen otra cosa. Les dio, por decir, estoy poniendo ejemplos solamente, les dieron un medicamento, pero al mismo tiempo se ponen otros medicamentos que otra persona le sugirió. Que por cierto, dicho sea de paso, no haga eso. Puede intoxicarse, pueden caerle mal. Porque un medicamento que le hizo bien a otro, a alguien, puede ser que a usted le haga mal. Porque no es la misma genética, no es lo mismo, el mismo organismo. Ahora, lo mismo pasa con el pastor. El pastor le da una palabra, le enseña, le da una instrucción. Confíe en esa instrucción. Haga como le dijo. No, es que el pastor está mal, el pastor no tiene sabiduría. Yo sí tengo. Entonces hay gente que confía en su propia inteligencia, pero no confía en su pastor. Y la palabra obedecer, aquí en Hebreos 13:17, es confiar, dar crédito, poner atención a vuestros pastores. Y terminamos, hermano. Dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No sujetarse a un pastor, hermanos, también es un error del rebaño. ¿Y qué es sujetarse? Reconocer autoridad. Usted es una persona muy inteligente y muy capaz y ha sido una persona que no ha necesitado la ayuda de nadie. Pero usted ya se convirtió. Usted necesita reconocer una autoridad. Pero pastor, a mí no me gusta que nadie me mande. No te están mandando, te están dando instrucciones. Sujétate. Cede. No es que seas débil, pero sé débil ante la autoridad de tu pastor. Sé que tú le puedes gritar y te puedes poner al tú por tú, ¿verdad? Y poner en su lugar al pastor. Ok, pero debes reconocer su autoridad, sujetarte. Si te llama la atención, reconócelo. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche el propósito eh, es parecido al de ayer. Ayer hablamos de los pecados pastorales.
y reconocimos, en lo personal yo reconozco mis pecados y reconozco mis fallas y le pido perdón al Señor y lo he hecho y le he pedido perdón a usted porque yo tengo errores. Ahora, espero que usted tenga la suficiente humildad para reconocer los suyos y pedirle perdón al Señor. Y si puede, acercarse a su pastor y decirle, pastor, perdón, he fallado. Y si usted ha dañado a alguna otra oveja, pedirle perdón para que tenga su conciencia sana, limpia y se sanen las heridas. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, te ruego, Señor, que esta palabra sea como estacas que son, Señor, clavadas profundamente como maestro, como pastor, en el corazón de tu amada, para que la tienda esté firme, para que no sea movida por ningún viento, que esté bien establecida, Señor. Te ruego que las ovejas que oyen esta palabra puedan meditar, Señor, y pueda llegarle el rema, la revelación, en el nombre de Jesús. Que venga la revelación sobre sus vidas y podamos, Señor, reconocer cada uno los errores que hemos cometido, los pecados que hemos cometido en lo que respecta a nuestra función. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre eterno, por tu palabra. Bendecimos la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas y te rogamos, Señor, que tu gracia sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo. Pues Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y bendecimos la vida de nuestros hermanos que se han conectado. Amén. Y ya sabemos que el propósito de la palabra no es acusar, no es señalar, ¿verdad? Sino pues es edificar, enseñar, ¿verdad? Exhortar por el bien de nosotros, porque la palabra de Dios siempre llega a tiempo a nuestras vidas y pues siempre hay un propósito de parte de Dios que nosotros, ¿verdad? Pues nos analicemos para que veamos qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien y seguir hacia adelante, ¿verdad? Seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien y las que no estamos haciendo bien, pues pedir perdón y empezar a hacer las cosas bien para que vayamos avanzando cada día, hermanos, creciendo, ¿verdad? Completando esa estatura del varón perfecto y sobre todo, hermanos, pues siendo parte de esa novia de la amada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga grandemente y comparta este mensaje. Y mañana, primero Dios, les invitamos para que nos acompañen a las 5 de la tarde, ¿verdad? Los sábados son temas escatológicos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bien, mis hermanos, mandamos saludos a nuestros hermanos que nos están pues contactando aquí, ¿verdad? Hermano Francisco Almendra, pues es de la iglesia. Hermano Martín Miranda, Dios me lo bendiga. Desde Argentina, mi hermano, Dios te bendiga. Ah, qué lindo país, ¿verdad? Los hermanos, la hermana Laila Ochoa Márquez. Vamos a ver aquí. Tenemos también a la hermana Lisbeth Ara, Dios me la bendiga. También oramos por nuestro hermano José Manuel Suárez, otro hermano que se llama José Manuel Suárez, hermano, y que pida oración desde Coahuila. Mi hermano, Padre Santo, va a tener una cirugía corazón abierto para el 11 de mayo. Y pues en el nombre de Jesús, hermano José Manuel Suárez Tocayo, que el Señor guíe la mano de los médicos y que esa operación sea exitosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pues bendecimos a nuestra hermana Normita Moreno y a todos los hermanos que se conectaron para escuchar este tema. Esperamos, ¿verdad?, en el Señor
que haya sido de gran edificación. Dios les bendiga a todos. Saludos.